que vos haces, Gabriel, que valdría la pena repasarla en términos históricos y discutir la famosa cuestión de la suma de Menem más López Murphy en 2003, que ronda el 40%, después de la hecatombe, ¿no? Sabiendo lo que es ese 40%, uno dice, bueno, hay muchas lecturas de la elección de marzo del 73, pero ahí también estaba el manriquismo, estaba la UCR. Bueno, podemos discutir qué era el voto del UCR, muy difícil discutir qué era el voto del UCR, pero quiero decir, había un voto fuerte, antiperonista, muy claramente antiperonista en el 73, después de 18 años de proscripción. O sea, Perón, y después Perón, sí, el 62% famoso, increíble, histórico, bueno, 62%, digo, está bien. O sea que ese 62 quiere decir nunca más nadie del campo popular en la Argentina va a sacar más del 62. O sea, como mínimo va a haber un 38 en contra. O sea que el antipopulismo no es un fenómeno que tiene que ver. Creo que muchos de ustedes saben que yo hice muchas críticas públicamente mientras gobernaba el kirchnerismo, aunque apoyé todo el proceso, pero quiero decir, no fui de los que me callé las críticas, me las guardé en silencio porque no creía que esa fuera la mejor estrategia. Pero lo que quiero decir es, teniendo esa posición política, para mí hay algo que entender, que el antipopulismo es tan constitutivo como el populismo de la sociedad política argentina. No va a haber nunca una sociedad argentina sin una porción relevante de antipopulismo que sea parte de esa sociedad. Entonces, si nosotros somos radicalmente democráticos, no en el sentido UCR, sino en el sentido de ir a la raíz, tenemos que aceptar que nosotros siempre vamos a vivir una sociedad donde va a haber un antipopulismo constitutivo, y lo que nosotros tenemos, nuestro desafío político, es que ese antipopulismo sea minoría y no mayoría. No que no exista el antipopulismo, porque eso no va a suceder, porque no ha sucedido, no tiene por qué suceder, no sucede en ninguna sociedad. Ahora, dicho esto, me parece que está claro, hay cosas que sí están claras porque son biografías de las personas, que son las biografías de los funcionarios de este gobierno, ¿no es cierto?, los funcionarios offshore. Todo esto son hechos de la realidad, no se pueden, digamos, negar como los quieren negar los funcionarios, pues simplemente están mintiendo, están ocultando, etc. Ahora, eso no indica algo sobre cuál es su proyecto estrictamente político. Yo creo que ese es un punto crucial, a mi juicio, de lo que dijo Gabriel, o por lo menos como yo lo interpreto, porque no quiero hacerlo cargo de mis palabras, pero que tiene que ver con que para desplegar este debate necesitamos claramente entender las autonomías complejas entre la esfera de la economía y la esfera de la política, donde no existen las matemáticas para entender las relaciones entre la economía y la política. Son esferas que realmente tienen autonomía. ¿Y esa autonomía en qué se ve? Que este grupo de empresarios que tiene un proyecto que a mi juicio es muy claro, es un proyecto neoliberal muy parecido, casi idéntico a todos los proyectos neoliberales que hubo en la Argentina, pero con una diferencia política, no económica. Es decir, es una fuerza pro mercado que, a diferencia de Aramburu, que a diferencia de la dictadura, tiene el proyecto de ganar todas las elecciones. La del 15, la del 17, la del 19 y todas las que vengan. Ese es el proyecto de ellos ahora. Eso no quiere decir que siempre vaya a hacerlo, pero ahora ese es el proyecto. Y el gradualismo hay que entenderlo, a mi juicio, en dos aspectos. Uno, así como nosotros entendimos que para Néstor Kirchner la política tenía una primacía por sobre la economía, ¿se acuerdan toda esa discusión? Obviamente, a mi juicio, no podemos entender este gobierno y no podemos entender el gradualismo sin entender que para Macri también, a su manera, que es muy distinto obviamente, que es un proyecto antagónico con el anterior, la política tiene primacía sobre la economía. Él no está dispuesto a hacer un ajuste si eso lo lleva a la derrota electoral. Por eso están sufriendo muchísimo la derrota
político encuestoril, ¿no?, de diciembre, con esta brutal caída del 10%, que es brutal para lo que fue Cambiemos, que digamos que es que se rompió el teflón. Nada más ni nada menos, o sea, nada más quiero decir, nada más porque siguen muy bien en las encuestas, o sea, Temer les tiene una envidia, Temer no llega al 10%, estos tipos, Temer, digamos, hace fila para pedirles asesoramiento a estos tipos de cómo hacen, porque estos tipos ganan elecciones, Temer no le gana a nadie una elección. Si hoy hay elecciones libres en Brasil, Lula gana caminando, digamos, por eso no lo van a dejar que se presente. Entonces, la primacía de la política es justamente el gradualismo. ¿Por qué? Porque ellos lograron que lo vote mucha gente que no quiere que ellos hagan lo que ellos quieren hacer, que es la otra contradicción con otra base social, que es la que más nos cuesta a nosotros y la que, si no entendemos ese sector de la base social, jamás vamos a lograr revertir esta situación, que es lo que nosotros llamamos clase media y que es un lío bárbaro. ¿Por qué es un lío bárbaro? Porque en mi formación política, y creo que en la de la gran mayoría de la gente de mi generación, que incluye a muchísimos dirigentes muy conocidos, o mayores obviamente, la clase media, ¿qué es? Profesionales con pequeños comerciantes, pequeños productores, pequeños empresarios. Más o menos 10% de la población. Pero cuando sale, nosotros habíamos hecho una encuesta en 2001 en el área metropolitana de Buenos Aires, que tiene una estructura social en muchos aspectos relativamente parecida a otros lugares del país, al país, digamos. Nos daba 78% de las personas que viven en el área metropolitana de Buenos Aires decían: yo soy parte de la clase media o clase media baja. Y CEPAL publica ahora, lo pueden ver porque está online, CEPAL dice que en la Argentina el 80% de los argentinos dice: yo soy de clase media o clase media baja. O sea que lo que nosotros, según nuestra formación, creíamos que era la clase media, y lo que la gente que anda caminando por ahí cree que es la clase media, no tiene nada que ver. Nosotros hablamos de la clase media que se llama Miami, y la gente dice clase media porque el pibe va a la universidad que creó el gobierno anterior, porque se compró un lotecito en cuotas, porque pudo por el gobierno anterior, o porque construyó con ladrillo cuando vivía con chapa, y dice: no soy más el último rincón de Tarro. O sea, ¿qué quiere? Para decirlo rápido, lo voy a decir rápido, pues si no llevaría mucho tiempo. ¿Qué quiere decir clase media para la mayoría de los argentinos? Quiere decir: no estoy totalmente excluido, tengo algún laburo, tengo unos mangos en el bolsillo, mi pibe va a la universidad, mis pibes van a la escuela, no estoy en la calle, soy clase media baja o clase media. Pero quiere decir que no tiene nada que ver con lo que nosotros entendíamos como clase media. Y eso es algo que entendió el PRO, y nosotros no entendimos todavía y seguimos sin entender. ¿Por qué? Porque yo le pregunto a los dirigentes del peronismo, de la izquierda popular, de la izquierda: che, ¿vos a quién querés representar? A los sectores excluidos, los sectores más vulnerables. Ok, eso es el 20% de los argentinos. Con eso no llega ni a la votación del PRO del 2015, de la primera vuelta, ¿no? de las PASO. O sea, si vos querés representar a los excluidos en la Argentina, que se consideran a sí mismos excluidos, representás al 20%. Ah, no, pero yo quiero representar a los trabajadores. Ok, ¿y nosotros qué somos? Trabajadores. Ahora, cuando vos tenés un trabajador, y ese trabajador va al sindicato, se compra un pasaje en Aerolíneas Argentinas, llega a la catarata del Iguazú, lo paga en 12 cuotas, mira la garganta del diablo, ese laburante dice: che, yo soy clase media. ¿Y qué es? ¿Trabajador o clase media? Hay las dos cosas. Es que el problema es que para nosotros es excluyente, para la gente no es excluyente. En nuestra cabeza, en nuestra formación política, hay clases objetivas. O sos asalariado, parte del proletariado, o sos parte de la clase media. La gente habla de otra forma y piensa de otra forma. Entonces es muy difícil. ¿Cómo vas a poder construir un proyecto político para dirigir gente que piensa de una manera completamente distinta como vos pensás, y vos no entendés cómo piensan ellos? Vos no tenés que pensar igual que ellos, pero tenés que entender cómo piensan ellos. Además, cuando vos sos gobierno, lo que haces que es fabricar clases medias, porque logra que la gente tenga más capacidad de consumo, se va más gente con 12 cuotas, se va más gente a los hoteles, explota Mar del Plata, ¿no? Vos generás clase media y después
insultás a la clase media, te peleás con la clase media, le decís que por culpa de ellos está todo como el traste. Bueno, entonces ahí hay una paradoja que no es la primera vez que sucede en los gobiernos populares, que los gobiernos populares construyen clases medias con las cuales se pelean. No, pero si nosotros tenemos que representar a los excluidos, a los vulnerables, a los trabajadores y a las clases medias, que no son todos diferentes, porque además la gente no es, sino que está excluido y de pronto consiguió laburo y de pronto volvió a estar excluido, y así, y toda la investigación sociológica muestra que hay mucha más flexibilidad que en el mundo de hace 30, 40 años sobre eso. Entonces, me parece que ahí hay un punto central que es, una cosa es cuáles son los objetivos económicos de largo plazo de este gobierno, que me parece que están muy claros. El gradualismo era para la primera etapa, ganan y apretan el acelerador a fondo. Pasan de las 3 medidas que iban a hacer que el segundo semestre, yo también creo como Gabriel, que era un autoengaño, con 3 medidas, que era liberar el dólar, bajar las retenciones y pagarle a los buitres, con eso despegaba la economía. O sea que no estaba tan mal. Si con 3 medidas vos lograbas que la economía despegara, pero no despegó porque no pasó nada. Entonces ahora vinieron con las otras 3 medidas. La reforma tributaria, que no la hemos discutido, no, ustedes no escucharon muchos dirigentes del campo popular hablando, pero ya está aprobada la reforma tributaria, es un trasvasamiento de fondos extraordinario, sobre todo porque libera a la patronal de muchísimos impuestos que tienen que ver, que son clave. La reforma previsional, que todos sabemos lo que pasó, no hace falta que lo desarrollemos acá, y la reforma laboral, que está trabada y se cayó, por ahora está caída la reforma laboral. Va a ser parte de la puja del 2018, pero claramente con lo que está pasando con las paritarias, con lo que está pasando con los despidos en el INTI, con lo que pasa con los docentes, con los bancarios, etcétera, estamos discutiendo otra vez la cuestión redistributiva, porque el gobierno dice, si no aprovecha ahora el empujón electoral, ya el año que viene tiene un año complicado con elecciones presidenciales. Entonces, a mí me parece que ahí el gran punto que nosotros nos tenemos que preguntar es, si nosotros asumimos el diagnóstico de que es un gobierno complejo, porque tiene un montón de herramientas, porque tiene la chocobarización de la política, porque tiene la capacidad de meter presos por prisión preventiva a cualquier dirigente, a cualquier referente social, a personas que andan caminando por la calle cerca de una manifestación. Para mí, yo a donde voy en todas estas semanas, en estos meses, después de lo de diciembre, voy y digo, tenemos que saber que cualquiera de ustedes y cualquiera de nosotros mañana puede estar preso. Eso no quiere decir que automáticamente esto es una dictadura. Eso quiere decir que estos tipos se están llevando todo al límite del Estado de Derecho y que tiene fuertes rasgos autoritarios cada vez más, lo cual no quiere decir necesariamente que sea una dictadura, y menos si la palabra dictadura quiere decir 76, porque también hay muchas dictaduras, ¿no? Pero en este momento todavía en la Argentina no hay proscripciones electorales, todavía en la Argentina veremos. Eso está por verse, es un proceso. Y tiene que ver con relaciones de fuerza, que para mí es otro aspecto que todo el tiempo perdemos de vista en el análisis político y por lo tanto en nuestra forma de construir la oposición a este gobierno. ¿Por qué? Porque obviamente mucha de la gente que votó en el 54% a Cristina votó en el 51% a Macri, si no, Macri no hubiera podido ganar. Cristina fue la candidata presidencial más votada en la ciudad más denostada, que es la ciudad de Buenos Aires, en el 2011. Entonces, la idea de los porteños es una idea horrible, equivocada, que es catastrófica para hacer política en la ciudad de Buenos Aires también. Otra vez el verbo ser, ¿no? Entonces no se pueden cambiar las cosas. Cuando las cosas son, no se pueden cambiar. Si los porteños son todos gorilas,
Entonces eso no se puede cambiar. Pero Macri ganó acá, en esta ciudad, porque el peronismo se dividió en esta ciudad. Macri ganó a nivel nacional porque el peronismo se dividió a nivel nacional. Y se dividió en un proceso largo que empezó en 2011 y llevó los 4 años del último gobierno de Cristina. Y que tiene un correlato, su contracara, por decir así, por lo menos como primer pasito, en el encuentro que hubo la semana pasada en la UMED, donde dirigentes que no se podían ver, Martín Granowski escribió una nota que se llama Un día sin decir la palabra traidor. ¿Qué quiere decir eso? Para mí, ¿cuál es el efecto inmediato de la reunión de la UMED? Es las diferencias políticas que existían y que existen habían devenido, como es muy característico de uno de los rasgos de mayor debilidad política nuestro, habían devenido diferencias morales. Todo aquel que piensa distinto que yo es un traidor, es un cipayo, es un vendepatria, es ese. Eso es algo que el campo popular en la Argentina hizo siempre y es catastrófico para el campo popular, convertir las diferencias políticas en diferencias morales. La reunión de la UMED, para los que participaron por lo menos, posibilitó transformar o empezar a transformar las diferencias morales en diferencias políticas, que es lo que son, y empezar a discutir de política y cómo se puede construir algo contra este gobierno. ¿Por qué? Porque ahí hay una decisión histórica que no tiene vuelta atrás y que hay que tomar ahora. Si vos querés hacer política testimonial para defender cualquiera de todas las identidades políticas del campo popular, es una cosa. Y si vos querés entender que este gobierno nos va a terminar metiendo presos a todos nosotros, es otra cosa. ¿Por qué? Porque si tomás la segunda definición, que implica también asumir todas las contradicciones en términos redistributivos, regresivos que tiene este gobierno, en términos de promercado, etcétera, del neoliberalismo, quiere decir que acá hay una contradicción principal. Y que de una o de otra manera las calles, incluso en esta ciudad, y fuertemente en esta ciudad y en esta área metropolitana, tomaron claramente conciencia en estos 2 años de gestión, porque las calles nunca estuvieron vacías en estos 2 años, la sociedad estuvo movilizada. Lo que pasa es que, como dice Gabriel, hay un sector más politizado, hay sectores menos politizados, hay de todo, la sociedad es muy heterogénea, muy compleja, no alcanza con eso. Pero ¿qué hubo en las calles? Movilización por los derechos humanos contra 2x1, 24, Santiago Maldonado, movilizaciones de mujeres, movilizaciones de trabajadores de la CGT, movilizaciones de organizaciones sociales, ¿no? Hubo una enorme cantidad de movilizaciones de educadores, de científicos universitarios, de secundarios, de esto, de lo otro, frutazo contra el tarifazo. Todas esas movilizaciones fueron movilizaciones por derechos, por mayor igualdad, por más justicia social, por más democracia. En ninguna de esas movilizaciones hubo un solo sector político. Y sin embargo, toda esa pluralidad política que estuvo presente en todas esas movilizaciones no tiene una representación política. Está en las calles, pero en la política no logra haber representación de la pluralidad que hay en las calles. En las calles hay heterogeneidad y la política está cada una por su lado, y así vamos a la derrota, y así vamos. De ahí bebe su poder el macrismo y el proyecto neoliberal. Entonces, por eso, el 18 de diciembre, cuando retrocedíamos frente a la represión y volvíamos a entrar a la plaza, y retrocedíamos y volvíamos a entrar, claramente había un grito que era el que salía con más ilusión, con más fuerza, con más energía de los cuerpos de los que estábamos ahí transpirando al sol y oliendo los gases y escapándonos de las balas, que era unidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode.